Comunicación en cada etapa del proceso de morir. Al recibir el diagnóstico de una enfermedad cuya curación no es posible y sentir la amenaza de pérdidas inherentes a la enfermedad, el paciente puede recorrer fases o estados psicológicos. Santana en el 2011 detectó 8 temores principales que un paciente terminal enfrenta. 1. Miedo a lo desconocido, sobre todo a su propia muerte. Los pacientes se preguntan si habrá algo después de la muerte, si verán o sentirán, o a veces creen que no hay nada. Todo esto les genera ansiedad y angustia. 2. Miedo a la pérdida de sí mismo y de los demás, en especial a la privación sensorial. Esto se refiere a ya no poder ver a sus seres queridos, a no tener contacto físico y emocional y a no poder experimentar sensaciones o emociones. 3. Miedo a la pérdida de su familia y de sus amigos. 4. Miedo a la pérdida de su cuerpo, en particular a la mutilación y procedimientos como la colostomía, ya que para el paciente conservar la autonomía de sus funciones representa independencia y la falta de ésta puede relacionarse con la cercanía de la muerte y el temor a convertirse en una carga para los demás. 5. Miedo al dolor o al sufrimiento físico, tanto respecto a la percepción como a la actitud que tendrá ante él. 6. Miedo a la pérdida del control como consecuencia del debilitamiento. En este caso se habla del aspecto físico y del emocional. 7. Miedo a la pérdida de identidad, tanto corporal como social. Esta situación se vincula con el papel que el paciente desempeñó dentro de los grupos en los que se desenvolvía, al dejar de ser capaz de resolver problemas a causa del deterioro físico. 8. Miedo a la regresión, esto es, a la pérdida de sus facultades, ya que podría tratarse de aspectos legales no resueltos o factores emocionales como no querer ser una carga para quien le rodea. Elizabeth Kubler-Ross en el 2002 identificó y describió 6 mecanismos de defensa o de enfrentamiento, los cuales no son secuenciales y pueden o no presentarse. 1. Negación. El paciente utiliza frases como «esto no puede estar pasando», «debe haber un error», «a mí no me puede estar ocurriendo esto». Esta reacción se produce por un impacto que el paciente sufre al encontrarse ante una situación que está fuera del control personal y que genera miedo, angustia y desesperación. Es común que busque una segunda opinión o subestime o simplifique su enfermedad. 2. Aislamiento. Se caracteriza porque el paciente se niega a ver y hablar respecto a su situación, ya que esto le permite sentir que el problema no existe. 3. Ira. Dirigida a la vida, a sus antecedentes heredofamiliares, a los médicos o a Dios. Se generan ideas como ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Cómo es posible que los médicos no sean capaces de encontrar un tratamiento? Aquí, el paciente aún no busca ayuda y si se le ofrece es probable que la rechace. 4. Negociación. El paciente comienza a aceptar ayuda siempre y cuando los demás cedan a las condiciones que él imponga. 5. Depresión. Se trata de sentimientos de pesar y angustia por la pérdida de sus proyectos de vida, sueños, trabajos, familiares, amigos, independencia y relaciones. 6. Aceptación. Cuando el paciente comprende y acepta su enfermedad, muestra resignación, pero éste se encuentra tranquilo y sereno. A pesar de la fase que el paciente está viviendo, es deber del profesional de la salud escucharlo, identificando cuál es el estadio del proceso de morir en el que se encuentra y cuáles son sus necesidades, para entonces orientar su labor de modo que pueda satisfacer sus demandas. Comunicación con los familiares. La familia da protección psicosocial al paciente. Es el principal apoyo durante el proceso del padecimiento y hospitalización. Cuando los familiares reciben la información de que un ser querido está muriendo, por lo general sienten un torbellino de sentimientos, una mezcla de choque, incertidumbre, tristeza, confusión, estrés, ansiedad y desaliento. Los familiares necesitan mantenerse informados sobre lo que sucede y sobre qué esperar del proceso de morir de su ser querido. Así, una de las necesidades prioritarias de la familia es establecer una comunicación clara, honesta y frecuente con los miembros del equipo que cuidan al paciente. Durante el proceso de la enfermedad se tienen que cambiar actividades dentro de la familia para poder cumplir con las necesidades económicas y de cuidado que representa el apoyo al paciente. Los cambios pueden consistir en una mayor responsabilidad en el manejo de la casa, cancelación de actividades sociales y recreativas,
deudas, la necesidad de buscar otro trabajo y cambios en los planes para la educación de los hijos y en el nivel de vida. En algunas instituciones existe la posibilidad de iniciar un tratamiento psicoterapéutico familiar que permita hablar sobre estos sentimientos y buscar opciones viables para disminuir la carga de trabajo en los miembros más susceptibles de la familia. Ética del tratamiento del dolor. La atención y el control del dolor es uno de los síntomas primordiales que se debe atender en el paciente, debido a que no solo su enfermedad y la progresión de ésta pueden originarlo, sino también el tratamiento farmacológico, los procedimientos diagnósticos o alguna enfermedad concomitante. El profesional de salud tiene la obligación de estar bien entrenado en el manejo de los diversos niveles de analgesia y aplicar en cada caso el conveniente para la situación del enfermo. Cuando el paciente presenta mucho dolor y el objetivo es el máximo control de este, se utiliza la sedación en la que exista la capacidad de despertar y llevar o seguir una comunicación, ya que en términos de ética existen obligaciones de los profesionales encargados a no privar al paciente de la conciencia de sí mismo sin verdadera necesidad. La alimentación en el enfermo terminal. Es obligación del personal de salud y de su familia proporcionarle alimento al paciente, por lo que se deben tomar en cuenta algunos principios. Existe un desinterés por la comida y líquidos. Las necesidades calóricas de los pacientes son mucho menores. No está comprobado que una terapia nutricional agresiva pueda mejorar su calidad de vida. Se deben valorar las causas de los trastornos del apetito y considerar las preferencias del paciente, presentación y alimentación de las comidas, horarios, dietas especiales, etc. Los pacientes tienden a bajar de peso, disminuir su actividad física y sufrir atrofia muscular, pero un profesional jamás debe hacer énfasis en esa pérdida de peso. Muerte encefálica como final de la aplicación de cuidados paliativos. Actualmente, en las sociedades occidentales se considera la muerte encefálica como un estado en el que se tiene la pérdida de las capacidades de conciencia, junto con la pérdida irreversible de la capacidad de ventilar de manera espontánea, así como de mantener por cierto periodo una función cardíaca evidente. Una vez que se sospeche de muerte cerebral, el diagnóstico se realizará por mínimo 2 médicos distintos. Si se corrobora que el paciente tiene muerte encefálica, entonces los cuidados paliativos serán suspendidos inmediatamente.